dar la paga? A ver, hijo borracho. Quieto ahí. ¿Quieres una patrulla por aquí? ¿Dónde está la mano? Quiero que me la pongan ahora. ¿Dónde está? A ver, patrón, espérese, pero eso no es así. Tenemos que primero operar y luego ya le vamos a poner... Llama al médico, tengo que llamarlo yo. Leti, los médicos dijeron que lo más probable es que no puedas tener hijos. Mira. Ay, no sabe. Buenas noches, Héctor. ¿Qué te perdió por acá? ¿Quién anda ahí? Ya me hiciste gritar, no me hagas gritar. A ver, ¿de dónde eres? ¿Quién eres? ¿Qué? What do you speak? ¿Qué? ¿Eres australiana? ¿Eres canadiense? ¿De Soy dónde mexicana, eres? hombre. Mexicana, ya sabía yo que con esa belleza eres mexicana. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí ya que sabemos que escuchas, que hablas? ¿De dónde eres? ¿Qué estás haciendo acá? Nada, estaba viendo la palapa nada más y pues viendo. aquí... Sí, esta parte no la conocía. O sea, que eres una turista nomás. Bueno, allá arriba se turistea, aquí abajo nomás hay tiliches y ya. No, pues sí, eso es lo que parece, ¿verdad? No, no es lo que parece. Es lo que es. ¿Qué? Entonces, si estás turisteando, ¿te gustaría empezar a conocer el tour especial del Tablas? Ah, tú eres el Tablas, el de las olas y no sé qué tantas Sí, yo soy cosas. el Tablas. ¿Cómo sabes que soy campeón de surf y pues, si quieres te puedo enseñar a montar olas? No, mijo, pues yo nada más monto caballos y puedes guardar eso que me está poniendo nerviosa, hombre. Es que casualidad porque yo monto yeguas. Entonces, ¿qué? ¿Te apuntas al tour? Te puedo llevar a conocer el paraíso. Yo nací en el mero paraíso, en México lindo. Tú no sabes que todo paraíso tiene un infierno, ¿verdad? El número que usted marcó se encuentra apagado o fuera del área de servicio. Favor de verificar más tarde. Vicenta, estaba muy enojado contigo porque te fuiste sin avisar. Ni un mensaje, una llamada, ni una carta, nada. Y todo lo que he perdido, créeme que Danielito y tú son lo que más me duele. Eran mi familia y ahora no tengo nada. Si escuchas este mensaje, quiero que sepas que aquí estoy. Que cuentas conmigo, que no tienes que huir, que te voy a proteger de lo que sea, porque eso fue lo que te prometí el día que nació Danielito. Y no importa cuánto tarde en regresar, aquí voy a estar. Aquí creo que no hay nada que te pueda interesar, ¿no? Sí, mijo, ¿qué estabas haciendo allá? Aquí no hay nada que te pueda interesar. Qué pena, buenas noches. Les voy a pedir el favor a los dos, bueno, a todos, que necesito que no haya ni sangre, ni balas, ni daños, ni nada que se le parezca. Gracias, la gerencia. A ver, tranquilos. Siéntate. Vete ahí a la esquina. Aquí nadie va a hacer escándalos, Tuti. Cuando el gallo era candidato tuvimos cosas en común por las cuales discutir. Pero ahora ya no. Él es un ciudadano común y yo voy a ser el próximo gobernador. ¿Ciudadano común? Pues este ciudadano común te va a rajar tu madre. A ver, ya. Muchachos, tranquilos, Vera, tranquilo. Yo no soy de los que pelea. Esto no es el lejano oeste. Esto de los madrazos es retrógrado, primitivo, animal. Los míos son las ideas, la diplomacia. ¿Diplomacia?
¿Así le llamas a mandar a una chamaquita a meterse a la cama a otro? Ay, no, espere. Si vamos a hablar de Samantha, ahí se arma. Yo les pido un permiso, sigan ustedes ahí. ¿Cuánto le falta al patrón para salir de esto, ah? No sé, pero todavía le falta. Además, bueno, Ya, por favor, deja de decir todas las cosas que van a salir mal. Ya lo sabíamos, ya lo escuchamos, se lo dijimos al patrón 25 veces. Entonces tú no te preocupes. Hiciste lo correcto. Ya lo demás es responsabilidad del patrón o del patroncito. Él sabía precisamente los riesgos que conllevaba esta cirugía. Debí haber insistido más, cabrón. Debí haberle dicho al patrón que probablemente su cuerpo iba a rechazar esta prótesis. La madre, imagínense, se despierta y esa madre no funciona, cabrón. algo salió mal. No mames, están matando al patrón. No mames, están matando al patrón. ¡Hey, Mandrágora! ¡Espera! Patrón. Señorita, salga, por favor. ¿Qué le están haciendo? ¡Lo están matando! Ya está bien. Tuvo una pequeña alteración provocada por anestesia. Y está estabilizado. Mire, doctor, si el patrón no sale vivo de esta, ninguno de ustedes tampoco. ¿Estamos? Sí, no se preocupe. ¿Qué le pasa? ¿Lo bien? ¿Vino aquí a buscar pelea o qué? Un tequila. Deme uno a mí. No, mija. Yo vine a buscarlo a usted. ¿A mí? Ay, me puso caliente. ¿Qué quiere de mí? Yo soy buena para muchas cosas. Pero ¿qué es lo que más le gusta que yo le haga? ¿Ah? Ay, camine para arriba. Mija, no inventes, si no va quedando más derecho que una bandera ahorita. Perdón que interrumpa. Se me había olvidado felicitarte por el hijo que vas a tener, Gallo. Me consta que eres un excelente padre. Felipe está en libertad gracias a eso. Mira, Héctor, nada es para siempre. Tarde que temprano te voy a joder. Un hijo sí, Eric. Un hijo es para siempre, para toda la vida. No sé qué voy a hacer, no podía perder al bebé. Pero, a ver, no entiendo. Primero no querías que te habláramos de ningún bebé y ahora estás llorando porque perdiste uno. Este bebé era mi seguro de vida. Es Héctor. ¿Héctor? Bueno, ese tipo, ¿cuándo va a dejar de fastidiarte? También andaba ahí en el palenque echándole bronca al gallo. ¿Eh? ¿Qué? Ah, se enojó que porque el escuincle era del gallo y no de él, seguro. No. Sam. No era de Héctor, ¿verdad? ¡No! ¡Ay! No, no es de Héctor y tampoco es del gallo. Es de... Héctor me pagó para que yo me acostara con el gallo y fingiera que el bebé era suyo, pero el bebé era de Felipe. Y el problema es que me tiene amenazada. Si se entera, me va a matar. Y yo no quiero terminar en un bote de basura como mi mamá. Ok. Cálmate. Respira. Agarra tus cosas. Nos vamos y ahorita vemos cómo lo resolvemos. Agarramos un bebé de aquí. Le digo a la Tuti y ella resuelve todo. Tú no le dices nada a nadie, ¿ok? Ok. Yo pico de cera. Ma, ¿estás bien? Voy a entrar. No, ya voy. El gallo tiene que estar aquí contigo, ma. Siempre te ha dado fuerza y ahorita es cuando más la necesitas. No, Felipe. El gallo. El gallo ya escogió su camino. No tiene nada que ver con el mío. Es que no es justo que esa vieja los haya separado y todo por Héctor. ¿En serio? Ana, deja de levantarle falsos a ese hombre, por favor. Si no fuera por él, tú y tu papá estarían todavía en la cárcel. Lo único que ha hecho es apoyarme con todo este dolor. Te lavó el cerebro bien fácil ese güey. Digo, no. No digas eso. No digas eso, Felipe. Héctor es mucho más decente que tu padre. Es más,
Mañana mismo le voy a llamar. Le quiero proponer algo para ayudar a todas las mujeres con cáncer de seno, ahora que sea gobernador. Apoyar a las que están pasando por este infierno. Aquí no hay nada que te pueda interesar. No, pues es que yo creo que sí me interesa porque aquí como que se ve algo sospechoso que está por debajo del agua. Lucas, ya sabes. A mí me cae que me estén preguntando cosas o que me acosen las Y a mí me cae que no me digan qué está pasando Pues no aquí. tengo Sí, nada- ¿eso qué aquí es? no hay nada ilegal. Nada ilegal. Ah, ¿no? ¿No? ¿Y qué es? ¿Coca? ¿Meta? No sé, ilegal o no ilegal, eso te vale medio kilo de trompeta. No, pues yo creo que... Quédate aquí. Quédate aquí. Vamos a ver quién es. Quédate aquí, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Voy con el jefe a dejarle las ganancias. Ah, no. No, ahorita no está. Si quieres, regresa al rato. Ah, ok. Chido. Va. Entonces, ¿cuál es tu business? No tengo. Ven, vamos a platicar afuera. No, pues ¿por qué no me cuentas de una vez? Te platico acá afuera, es mucho mejor, por favor. Búsqueda del sitio. A ver. Acacio Martínez. Ustedes sí saben dónde está este cabrón. Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.